Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Antes que otra cosa, me siento muy halagada por estar el día de hoy con todos ustedes. Yo espero que este tema, que es pequeño, es conciso, pero espero que sea de ayuda en su práctica clínica y en la identificación justamente de estos factores o predictores de riesgo en una población tan importante que hoy por hoy continúa siendo un reto, no solamente para nosotros como anestesiólogos, sino en general para muchas ramas de la salud. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por la invitación al doctor Oscar Silva y a todos ustedes por permitirme estar hoy aquí. Bueno, yo me presento, soy la doctora Yaneli Vega, soy médico anestesiólogo, tengo alta especialidad en anestesia en paciente politraumatizado grave en la Secretaría de la Ciudad de México. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro laborando igualmente en la Ciudad de México en el Hospital de la Mujer, que es un hospital de alta especialidad justamente enfocado en la atención integral de la mujer en todas sus áreas. Asimismo, en el Hospital General de Ajapuzco, que es parte de lo que antes era el Instituto de Salud del Estado de México y actualmente perteneciente a todo el sistema de IMSS Bienestar. Así que vamos a comenzar. Declaro que a esta plática no tengo ningún conflicto de intereses, ni económico, profesional o personal, que tenga un real y potencial impacto sobre la publicación de este trabajo y en el transcurso de esta charla. Vamos a ver, epidemiológicamente es importante que nosotros tengamos en cuenta la parte epidemiológica en el entorno en el que nos vamos a desenvolver. En este caso, hablo en México. Eh, Hoy por hoy, la hemorragia obstétrica continúa siendo una de las principales causas de muerte materna a nivel Latinoamérica y prácticamente a nivel mundial. En México estamos viendo que está sobrepasando a la hemorragia obstétrica las enfermedades hipertensivas durante el embarazo. Sin embargo, aún así continúa figurando dentro de las principales 5 causas de muerte. Esta es la semana epidemiológica en nuestro país, es la 16, que prácticamente data del último resultado del día de ayer en cuestión de toda la información. Y entonces aquí nos arrojan las muertes maternas en un grupo etario aproximado de 45 a 49 años, es donde se ha presentado en esta semana epidemiológica la mayor cantidad de muertes maternas, identificando 4 principales causas, que son el aborto en un 15,4%, enfermedades hipertensivas, edema, proteinuria en el embarazo, parto y puerperio con un 12,5%, seguido de la hemorragia obstétrica, que ocupa el tercer lugar con un 12,5% también, y la enfermedad del sistema circulatorio, que engloba varias: vasculitis, enfermedad hipertensiva previa al embarazo y algunas otras cardiopatías. Entonces, aquí en esta imagen nosotros vamos a ver justamente que la razón de muerte materna se ubica principalmente en los grupos entre los 30 a los 32 años, pero comienza a tener un pico más o menos a la edad de los mayores de 40 años. Más adelante vamos a ver que justamente la edad materna es uno de los principales factores de riesgo para que una paciente obstétrica pueda presentar mayor riesgo de hemorragia antes, durante y posterior a una resolución del embarazo. En esta otra gráfica, pues vemos, de acuerdo a nuestro país, que la mortalidad materna, que estados va a abarcar con mayor cantidad de muertes maternas. Y estamos viendo que lamentablemente el Estado de México es el que encabeza la gráfica y la lista en este punto, con un porcentaje aproximado de 22 muertes maternas en lo que llevamos de estas semanas epidemiológicas, seguido del Estado de Puebla y Veracruz, junto con el Estado de Chiapas. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen muchos más factores asociados a la incidencia de la mortalidad materna. Esto es una incidencia global que nos va a implicar todas las causas que vimos en la diapositiva anterior. Pero si nos enfocamos en esa parte, tendríamos que ver que existen factores sociodemográficos, socioculturales, económicos, políticos, etcétera, que también van mermando que la atención o el acceso a la atención de salud en esta población pues pueda ser limitante. Entonces, solamente para que tengamos en cuenta ese pequeño punto. Ya desde el año 2000, hace 26 años, la Organización Mundial de la Salud nos comenzaba a marcar que nosotros debíamos, como personal de salud a nivel mundial, hacer medidas que favorecieran la disminución de la mortalidad materna.
Y esto lo hizo en cuestión, lo incluyó más bien en los objetivos del desarrollo de milenio, que en sí engloba 8 principales objetivos, pero dentro de esos principales objetivos está el mejorar la salud materna. Aquí, como lo vemos en su quinto objetivo de desarrollo de milenio, era disminuir la mortalidad materna en un 75% del año 2000 al 2015 aproximadamente. Sin embargo, pues lamentablemente solamente se produjo una reducción aproximada del 43% y esto en el impacto ya global solamente hizo una reducción en 2,3% de la mortalidad materna por año, quedando muy por debajo de la meta que se estaban planteando en estos objetivos del desarrollo del milenio. Pero si nos damos cuenta, ya desde hace más de 20 años se están implementando acciones esenciales, se están implementando metas, se están implementando más pues recursos para que la mortalidad materna vaya en descenso, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y a nivel mundial. Nosotros tenemos que también reconocer que una hemorragia durante el embarazo tiene diferentes em, puntos de aparición. Puede ser previa a la resolución del embarazo, que sería la anteparto, la intraparto y la posparto. La mayoría de los estudios se enfocan un poquito más en valorar la hemorragia en el posparto. ¿Por qué? Por el impacto que tiene sobre la estabilidad materna. Entonces, ante esto vamos a ver que tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas de esta hemorragia posparto. Y así nos marcan que tenemos que tener en cuenta las 4 T's que nos involucran el tono, traumatismo, tejidos y trombina. ¿A qué se refiere cada uno de estos términos? En cuanto al tono, vamos a ver que una de las principales causas de hemorragia en el posparto puede llegar a ser la atonía uterina. La atonía uterina puede llegarse a presentar por un trabajo de parto prolongado, porque no hay el uso de uterotónicos adecuados, bien porque tengamos embarazos múltiples que tengan una sobredistensión del útero, porque haya algunos otros factores de distensión uterina como polidramnios, por ejemplo, y que esto condicione que al final, a la resolución del embarazo, pues tengamos una atonía. Traumatismos es muy frecuente que la paciente embarazada, pues obviamente con todos los cambios fisiológicos que va presentando, principalmente esa modificación en la columna vertebral, la hiperlordosis con el aumento del volumen abdominal, hace que la paciente obstétrica tenga una marcha inestable ya hacia el final del embarazo. Y esto lo que puede condicionar es que la paciente obstétrica tenga mayor riesgo de presentar caídas incidentales desde su propio plano de sustentación, en alguna escalera o en casos más graves, en caídas de gran altura o accidentes automovilísticos porque no hagan un adecuado uso del cinturón de seguridad o porque no se lo coloquen de la forma adecuada. En fin, la predispone por el volumen abdominal y todos los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo a que sea una paciente que tenga un mayor riesgo de traumatismo. Cuando una paciente obstétrica padece de un traumatismo, aproximadamente el 19% de estas pacientes puede llegar a presentar entre el segundo y tercer trimestre del embarazo ruptura uterina o inversión uterina. También en esta 4T vamos a ver que se encuentran las laceraciones en el cuello y la vagina, ya sea porque se haya resuelto el embarazo por vía vaginal, porque haya sido un producto macrosómico o porque haya sido un producto múltiple o algún parto fortuito que haya provocado lesiones a nivel del conducto cervical. En la otra 4T vamos a tener a los tejidos. ¿A qué se refieren los tejidos? Bien, en la hemorragia obstétrica no solamente pueden ser por problemas intrínsecos del útero, también pueden ser por problemas extrínsecos o bien porque no se haya hecho un adecuado vaciamiento de la cavidad uterina al momento de obtener un producto. En este caso, la retención de los restos placentarios o bien la placentación anormal, como en el caso de las placentas percretas, incretas y acretas, puede ser uno de los mecanismos altamente de riesgo para que la paciente genere una hemorragia antes, durante y principalmente en el posparto. Y en la última 4T nos habla de la trombina. ¿A qué se nos refiere esto? Muchas pacientes tienen antecedente de coagulopatías congénitas como los hemofílicos o como las pacientes que tienen conocido deficiencias de factores de coagulación, como principalmente el factor de von Willebrand. Sin embargo, en esta área aproximadamente solamente engloba el 1% de todas las pacientes que pueden llegar a generar una hemorragia posparto con las coagulopatías congénitas o adquiridas.
Entonces, bien, ¿cuáles van a ser los factores que van a predisponer a que una paciente obstétrica pueda llegar a presentar más hemorragia que otras pacientes? La primigravidez es uno de los factores de riesgo más importantes que podemos llegar a tener. Bien, por muchos factores. Es prácticamente imposible definir un solo factor que pueda definir el por qué la primigravidez es un factor de riesgo para presentar hemorragia. Sin embargo, se encuentra dentro de los principales. La obesidad materna, híjole, es un tema que hoy por hoy a nivel mundial, la obesidad no tan solamente en la paciente obstétrica, sino en temas infantiles y en la población en general, es un problema de salud con un impacto grande, ya que los riesgos, las complicaciones y todo el proceso de secuelas que deja la obesidad es muy grande. Más adelante vamos a ver a partir de qué peso más o menos comienza a ser de riesgo para esta población. La macrosomía fetal, como les dije, ¿por qué? Porque implica una sobredistensión uterina, embarazo múltiple, precisamente por lo mismo hay una sobredistensión uterina que puede derivar que al momento de que se obtenga ese embarazo, ya sea por vía vaginal, por vía abdominal, pues tenga una sobredistensión que genere una pobre reacción a la contracción uterina y nos genere una atonía que haga que la pérdida hemática sea mayor. El trabajo de parto prolongado. Yo siempre les digo a mis residentes en el hospital que es importante que se fijen cuando van a valorar a las pacientes en el área de labor. ¿Desde hace cuánto tiempo esa paciente se encuentra en una inducción de trabajo de parto? Bien, ¿cuántas unidades de oxitocina lleva administradas y por cuánto tiempo? Porque esto va a detonar en que ese útero va a ser un músculo que al final de cuentas, pues sí, es un músculo que se cansa, se fatiga. Entre las contracciones que dan normalmente por el trabajo de parto, más la estimulación que se le está dando para poder inducirlo con útero tónico, que en este caso pues generalmente es la oxitocina que utilizan nuestros compañeros ginecobstetras, nosotros tenemos que tener en cuenta ese punto. ¿Por cuánto tiempo esa paciente ha permanecido en una inducción de trabajo de parto? Porque ya eso nos está indicando y nos va dando una idea si ese útero, si ese músculo uterino nos va a funcionar o nos va a responder de una forma favorable al momento de que nosotros administremos un útero tónico para poder hacer una adecuada involución uterina. Entonces, también es uno de los factores principales. La coriomioitis, bien, rupturas de membrana que lleven más de 12 horas de evolución son un factor de riesgo para que también el tono uterino se vea pobremente en respuesta. Justamente por la situación de que si tenemos un factor asociado a la gravidez como es una infección, ese útero sabemos que va a tener receptores a la oxitocina que van a responder de forma pobre. Entonces, ahí nosotros como anestesiólogos tenemos que tener en cuenta que si no me va a responder adecuadamente, debo de hacer uso de otro tipo de fármacos uterotónicos que me puedan ayudar a la adecuada contracción uterina o bien siempre estar en continua comunicación con mi equipo, en este caso ginecobstetras, enfermería, para que me ayude a canalizar una segunda vía, el ginecobstetra decir, oye, ¿sabes qué? No me está funcionando la carbetocina, por ejemplo. Tener en cuenta qué fármacos tenemos en nuestras unidades hospitalarias, porque a lo mejor yo solamente cuento con oxitocina en el hospital donde laboro, y si no me hace una adecuada contracción uterina y me cae en atonía esa paciente, ¿qué es lo que sigue? Entonces aquí, en comunicación con mi equipo, yo tengo que ver qué es lo que sigue. ¿Sabes qué? Ya no tengo fármacos, hasta aquí se me terminaron los fármacos. Entonces es el ginecobstetra el que tiene que realizar algunas otras maniobras para tratar de recuperar esa paciente, recuperar ese tono y nosotros apoyarle desde nuestra trinchera, por así decirlo. Pacientes con preeclampsia, pues obviamente porque hay una adecuada implantación de la placenta, porque hay una alteración en la vascularidad y en la formación de toda la red de vasos sanguíneos que vayan a ayudar a la nutrición tanto de la placenta como del útero. Y pues hoy por hoy ya sabemos que la preeclampsia nos condiciona que haya un aumento en las resistencias justamente y que esto haga que la perfusión a nivel útero-placentaria sea pobre. Esa deficiencia de perfusión evidentemente no tan solo va a incluir a la madre, sino va a tener un impacto directo sobre la estabilidad y el bienestar fetal. Y por último, la anemia materna y la hemorragia preparto en partos o en embarazos anteriores.
Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Vamos a hacer una muy breve revisión de algunos artículos en cuanto a lo que ellos han encontrado que pueden llegar a ser factores asociados a un aumento en la incidencia de la hemorragia en paciente obstétrica. Este es un artículo de nuestro país en el cual de la revista mexicana de ginecología y obstetricia nos ayuda a saber identificar cuáles serían los factores de riesgo que se asocian a una mayor hemorragia obstétrica. Entonces, aquí el objetivo de este estudio justamente fue determinar los factores de riesgo para una hemorragia obstétrica en pacientes que fueron atendidos en el Hospital Universitario de Saltillo, Coahuila. Dentro del material y métodos que utilizaron, pues bueno, este fue un estudio prospectivo, descriptivo y comparativo que se efectuó en pacientes que fueron atendidas en dicho hospital y lo que hicieron fue analizar a todas esas pacientes que se atendieron en un periodo de un año, de marzo del 2014 a marzo del 2015, y se integraron dos grupos de estudio, aquellas pacientes con hemorragia que las denominaron el grupo problema y aquellas que no presentaron hemorragia uterina. ¿Cómo definieron la hemorragia uterina? Como un sangrado mayor de 500 mililitros. A este grupo que no presentó esa cantidad de sangrado lo llamaron grupo control y a su vez se subdividieron estos grupos según la vía del nacimiento, si fueron por resolución de parto o cesárea, y entonces sacaron las siguientes conclusiones. Fueron un total de 371 pacientes. De estas 371 pacientes, 312 del grupo control y 59 del grupo problema son las que se incluyeron. Y se estimó una incidencia del 16% de hemorragia obstétrica, con el factor de riesgo más relevante fue la conducción prolongada del trabajo de parto, en la cual vieron que hubo una mayor incidencia de aquellas que tuvieron más de 12 horas de conducción de trabajo de parto, tuvieron más hemorragia, bueno, presentaron hemorragia obstétrica en un 20% comparado con un 9% de aquellas pacientes que tuvieron una conducción del trabajo de parto menor de 12 horas. También identificaron como algunos factores de riesgo los siguientes. La edad materna. Aquí definieron la edad materna de riesgo en un rango aquellas pacientes menores de 25 años y mayores de 25 años. El peso materno también fue un factor que encontraron. En aquellas pacientes que pesaban más de 70 kilos, observaron que hubo mayor incidencia de hemorragia que en aquellas que pesaron menos de 70 kilos. El peso fetal, por lo que les comentaba la macrosomía, la sobredistensión uterina, pues vieron que aquellas madres con productos mayores de 3.800 gramos presentaron mayor incidencia de hemorragia que las que tuvieron niños menores de 3.800 gramos. Antecedente de cesárea previa. Esto muy probablemente no se menciona en el artículo, pero muy probablemente tengamos en cuenta que cada vez que nuestras pacientes tienen más cesáreas, pues evidentemente la herida que deja la cesárea, toda esa fibrosis, puede llegar a ser un factor de riesgo para que exista una implantación anormal justamente de la placenta y generar una placenta acreta, percreta o increta o simplemente datos de acretismo focal, que también pueden ser factores de riesgo para desarrollar hemorragia obstétrica. El tiempo del trabajo de parto, como ya lo mencionamos, y la ruptura de membranas. Hubo mayor incidencia de sangrado en pacientes que tuvieron una ruptura de membranas mayor de 12 horas, con un 21% que aquellas que no tuvieron ruptura de membranas, que fue un 10% que presentaron hemorragia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya vamos viendo cuáles son los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar a nuestras pacientes para poder tener a la mano todos los instrumentos para su adecuada atención. Este otro artículo, bueno, este prácticamente fue una revisión sistemática que se hizo de varios artículos por medio de revista de Cochrane, de PubMed, y analizaron varios estudios con la finalidad de poder establecer si había factores predictivos que se asociaran a hemorragia obstétrica en el posparto. Y entonces ellos encontraron lo siguiente. Hicieron una revisión de 2.146 citas. De todas estas, 14 estudios sacaron en conclusión que las pacientes que presentaron la mayor incidencia de hemorragia en el posparto fueron aquellas que tuvieron placenta previa
placenta creta y que presentaron desgarros vaginales durante la resolución del parto y en aquellas con resolución por vía abdominal o por cesárea. Entonces, dense cuenta aquí otra de los factores que habíamos visto de la 4T, de las 4Ts. Aquí tenemos justamente lo que es bueno, los propiamente del tono y del tejido. Vamos a tener placentas previas, traumatismos como son los desgarros vaginales y en el caso de la resolución por cesárea, bueno, aquí no podemos considerar lo que sea parte de una de las 4Ts, pero sí podemos intuir que muy probablemente las resoluciones por cesárea pudieron llegar a cursar con una disminución del tono uterino. Entonces, de esto obviamente se los comento en sentido muy general para que nosotros nos vayamos dando justamente esta idea. En este otro artículo, pues nos mencionan los factores de riesgo que propiciaron una hemorragia obstétrica severa en el posparto en pacientes que fueron sometidas a una operación cesárea. Este es un estudio de casos y controles. Aquí en el estudio nos menciona que las mujeres que se hizo la resolución por cesárea tienen un mayor riesgo de presentar hemorragia posparto que aquellas que se resolvió por medio de un parto. Entonces aquí analizaron 269 casos y encontraron que había factores clínicos aparte de los propios maternos que podían influir en la presencia del aumento del sangrado en la paciente obstétrica. Entonces, algunos factores clínicos previos a la resolución del embarazo vieron que se encontraba que las pacientes que fueron sometidas a una resolución del embarazo bajo anestesia general tuvieron una mayor incidencia de sangrado o hemorragia posparto que aquellas que fueron resueltas con una anestesia espinal. Entonces, para nosotros como anestesiólogos, también eso tiene un punto que tenemos que valorar. Yo sé que no es que me meta en este punto porque no va de acuerdo al tema, pero hoy por hoy están haciendo ya muchísimos estudios en cuanto a la seguridad de dar una anestesia total intravenosa en paciente embarazada, aparte porque sabemos que todos los halogenados pues conllevan un riesgo para nuestro ecosistema. Entonces, pero también en cuanto al cuerpo de la paciente obstétrica, pues sí conlleva en cierto grado que la paciente tenga una relajación uterina secundaria a nuestro halogenado y en conjunto, si a esta paciente, imaginémonos que también tiene antecedente de preeclampsia con datos de severidad y está con una perfusión continua de sulfato de magnesio, que también sabemos que de alguna manera nos limita la adecuada reacción de los uterotónicos para poder tener un buen tono uterino. Entonces, son factores que tenemos que, insisto, tener en cuenta al momento de que vamos a evaluar a la paciente y que vamos a establecer la mejor técnica anestésica para la atención de ella, teniendo en cuenta que siempre vamos a atender un binomio, jamás vamos a atender solamente a la madre, ¿de acuerdo? También vieron que aquellas pacientes que tenían un control de hemoglobina previo menor de 9.9 gramos sobre decilitro, antes de la resolución de su embarazo presentaron mayor hemorragia. Insisto, mayor hemorragia lo evalúan como un sangrado mayor de 500 mililitros. Y también observaron que pacientes multigestas o con placenta previa presentaron la mayor cantidad de sangrado uterino. Entonces aquí, como les comentaba, la hemorragia no solamente va a ser en el posparto, sino tenemos que identificar en qué momento se está presentando, en el preparto, en el intraparto o en el posparto. Y así ellos hicieron estas tablas en donde nos mencionan de alguna forma las características que encontraron en las pacientes que no presentaron una hemorragia severa y aquellas que sí presentaron hemorragia severa, cuáles son los factores asociados. Vamos a ver que en el caso de la hemorragia posparto severa, ellos encontraron como la edad materna de mayor riesgo aquellas pacientes de 34 años más menos 2 años aproximadamente, y si se dan cuenta no está muy lejos de lo que nosotros estábamos hablando, ¿no? Menor de 25, mayor de 35. Vamos a ver que voy a ir resaltando algunas que tal vez sean un poquito más determinantes. El peso materno, como lo vemos aquí, bueno, aquí encontraron que las pacientes que pesaban más de 84 kilos presentaron mayor incidencia de hemorragia. Sin embargo, en las que tienen el mismo peso,
no presentaron tanta hemorragia. Entonces aquí nosotros realmente estaríamos en este estudio viendo si el peso puede ser un factor influente. Sin embargo, la edad presente sí es un factor de riesgo. Obviamente, en cuanto a la raza y todo el grupo étnico, pues vamos a ver que la raza hispánica negra, pues sí, siempre va a tener un poquito más de resistencia y vieron aquí que eran las que tenían la menor incidencia de sangrado en el posparto. Pacientes con antecedentes de alguna patología crónica, principalmente hipertensión o estados de cardiopatías, también tuvieron la mayor incidencia de hemorragia en un 23%. La edad gestacional, vamos a ver el número de cesáreas previas o embarazos previos también, si tuvieron antecedente de placenta previa o no, antecedente de preeclampsia, y estamos viendo que siempre en este caso van ganando esos factores de riesgo. Obviamente todo esto es con base en el análisis de muchos estudios. El modo de la anestesia, chequen esto para nosotros. Bajo anestesia espinal, resulta que hubo una menor incidencia de hemorragia en aquellas pacientes que se atendieron con anestesia espinal que con una anestesia general. Sin embargo, nosotros, fíjense, 30 versus 4% que no tuvieron hemorragia y versus 30 que sí tuvieron hemorragia bajo anestesia general y bajo anestesia espinal. 103 presentaron hemorragia intensa y 379 no presentaron hemorragia. ¿Esto de qué nos habla? Aparte de que la anestesia regional es muy útil para ayudar a disminuir el dolor, la analgesia en el posoperatorio, también es importante que nosotros sepamos que la anestesia espinal debe de ser administrada idealmente por un anestesiólogo que tenga una experiencia y una capacidad resolutiva inmediata, ya que el uso de agujas espinales en la paciente obstétrica que llegue de atención inmediata y que imaginemos que no tengamos ningún laboratorio o ningún estudio que nos pueda definir en qué estado se encuentra, la anestesia espinal siempre va a ser una de las principales técnicas que se sugieren por muchas razones. La estabilidad hemodinámica que nos tiene, insisto, la analgesia posoperatoria y la otra que el uso de las agujas son de menor calibre. Sin embargo, la manipulación de esas agujas pues sí debe ser en manos experimentadas. Entonces, hoy por hoy se decide que, no se decide, sino se sugiere que la anestesia espinal pueda ser una mejor opción en la atención de la embarazada obstétrica de urgencia, dependiendo mucho del estado hemodinámico, evidentemente, que se encuentre y del estado fetal, acordándonos, insisto, que estamos valorando un binomio. En cuanto a la hemorragia en el intraparto y el anteparto, también nos pusieron estas tablas con los mismos factores de riesgo y también nos vamos dando cuenta que la edad materna, el peso materno, aquí lo disminuyeron a peso aproximado de 80 kilos y vamos a ver que siempre las pacientes que pesan más, que tienen mayor edad o extremos de la vida, menor de 25, más de 35 o que se acercan a esos grupos de etarios, pues son las que van a tener mayor riesgo de presentar hemorragia. La edad gestacional no tuvo aparentemente ninguna diferencia significativa, pero el antecedente de la hipertensión aquí aparentemente no fue un factor de riesgo importante, ya que no presentaron en el anteparto ni intraparto mayor hemorragia, pero sí en el número, por ejemplo, de embarazos y obtención por vía cesárea, antecedentes como la preeclampsia, la diabetes gestacional, el uso de uterotónicos, vean aquí de alguna manera está implícito, sin embargo, pues en este estudio no encontraron que se elevara la hemorragia por el uso de uterotónicos previos. En el caso de la infusión por sulfato de magnesio que comentaba hace rato, en caso de pacientes con preeclampsia, pues sí hubo un aumento justamente en la hemorragia obstétrica. Entonces, nos vamos dando cuenta en este sentido los factores que están asociados. También se ha visto que pueden llegar a influir algunos genomas en la aparición o en la predisposición más bien de que las pacientes obstétricas presenten mayor cantidad de hemorragia en el intraparto o en el posparto. Y entonces en este estudio pues se dieron cuenta que existen algunos genomas que pueden llegar a expresarse de una forma un poquito más fuerte en la paciente obstétrica que tiene mayor riesgo de sangrado. Y entonces se dieron cuenta que estos genes en el tercer locus
tenían una correlación estrecha con receptores para la progesterona. Y aquí en este artículo nos mencionan a grandes rasgos que la hemorragia posparto se va a relacionar con una falta de regulación en la producción de la progesterona y esto lo asocian con factores socioculturales de la población que estaban valorando, ya que ellos mencionan que el estado de salud previo al embarazo y durante la atención del embarazo pudo no haber sido favorable. Y aquí ponen algunos puntos como la dieta, incluso la higiene y el lugar en donde radicaban las pacientes como un probable factor que pudiera condicionar que existiera esta regulación anormal en la producción de la progesterona. También el estado socioeconómico, como lo estamos viendo, que fuera bajo, y el pobre acceso a los sistemas de salud fueron otro de los puntos que ellos valoraron. Y entonces aquí se dieron cuenta que durante todo el desarrollo del embarazo, durante los 3 trimestres, hubo expresión principalmente del genoma HAN2 que se mantiene justamente en aquellas pacientes que presentaron un sangrado bajo y un sangrado en el anteparto y en el posparto. En el caso de las pacientes que presentaron una hemorragia en el posparto mayor de 500, se dieron cuenta que por todos los estudios de cromatografía, el HAN2 junto con el TBX3 fueron los dos genomas que principalmente se expresaron en estas pacientes. Entonces, de alguna manera nos hace pensar que pudiera existir una carga genética que pudiera predisponer a las pacientes que tengan mayor riesgo de hemorragia. Esto se correlaciona mucho con el antecedente de que si esa paciente que estamos atendiendo, la línea directa, mamá, abuela o la misma paciente tuvo antecedente de una hemorragia obstétrica en alguna de la atención de sus embarazos, es muy probable que esa paciente pueda presentar hemorragia obstétrica en la atención de su embarazo o bien que pueda volverla a presentar si es que la presentó en embarazos anteriores. Por último, quiero presentarles, obviamente todas estas fotos son con permisos de las pacientes que nosotros tenemos, son pacientes reales que están en nuestros hospitales y nosotros como anestesiólogos y equipo multidisciplinario también nos enfrentamos a otro tipo de factores que pueden ser de riesgo. Como habíamos mencionado, la obesidad es uno de los principales factores que se encuentran para generar hemorragia obstétrica y entonces nosotros vamos a valorar que estas pacientes, cuál sería la mejor técnica anestésica y nosotros tenemos que ver, ¿es una mamá estable con un producto inestable o es una mamá inestable con un producto estable o están los dos estables o están los dos inestables? Toda esta valoración obviamente la hacemos cuando nosotros realizamos nuestra valoración preanestésica en conjunto con valoración del expediente, estudios de laboratorio, la exploración física, etcétera, etcétera, para que con ello nosotros podamos ofertar la mejor técnica anestésica para la resolución del binomio. Igualmente, les comento, siempre hay que tener en cuenta que somos un equipo. Hago mucho énfasis en la mayoría de las pláticas que me permiten dar, porque no solamente somos los médicos los que vamos a estar en la atención y en la identificación de esos factores para que la resolución de este binomio sea exitosa, sino nosotros somos un grupo multidisciplinario que incluye no solamente al médico, sino al personal de enfermería, al personal de camillería, al personal de intendencia, a todos los biomédicos, etcétera, los internitos que nos ayudan a llevar las muestras, en fin, es un mundo de personajes que nos van a ayudar a la atención. Entonces, como se dan cuenta, tenemos factores asociados a hemorragia que hoy por hoy sí continúan siendo de impacto en la mayoría de nuestros países. Este es el caso que tuvimos en el Hospital de la Mujer, bueno, uno de tantos casos que tenemos y que se presentan. Es el caso de una ruptura uterina, pero este fue por un embarazo aproximadamente de 14 semanas que se implantó de forma normal en la cicatriz previa del embarazo anterior que fue resuelto por vía cesárea. Y de alguna forma, pues se consideró un embarazo ectópico sobre
histerorrafia previa. Entonces, como vemos aquí, el fondo uterino, pues tú sufrió la ruptura, esta paciente llegó en franco estado de choque, sin embargo, no presentaba hemorragia. Todo el contenido se quedó dentro del útero de la hemorragia, sin embargo, pues la pérdida fue pues bastante abundante que la paciente se descompensó. Aquí nosotros vamos a ver cómo se encontraba el útero y la ruptura uterina, perdón, fue a nivel de prácticamente del cuello. Y pues por desgracia, yo sé que son imágenes un poquito fuertes, pero me permito expresarlas para que nosotros veamos el impacto que esto puede tener. Aquí estaba el embrión que al momento de hacer la extracción y la cirugía pues tenía movimientos, pero pues evidentemente no era un producto viable, ¿de acuerdo? Los escenarios que nosotros podemos encontrar y al final, pues esto es lo que parte de lo que nosotros tenemos también que evaluar al momento de que hacemos una valoración preanestésica, identificación de factores, laboratorios, historia clínica, lo más completa posible. Nosotros sabemos que a veces las pacientes llegan de urgencia y apenas si podemos preguntarles lo básico, ¿no? Mucho menos vamos a saber sus antecedentes crónicos y mucho menos heredofamiliares. Sin embargo, pues estos son los escenarios a los que nos enfrentamos y que a mí me gustaría dejarles esta siguiente, pues de alguna forma frase, que el entrenamiento, el trabajo en equipo van a marcar la diferencia. Y esto en conjunto con la comunicación que tengamos también con nuestro personal. Y en conclusión, pues es importante que identifiquemos de forma oportuna el entorno, la situación y la conducta de cada paciente. No es lo mismo una paciente obstétrica que atendemos en medio privado, que lleva todas sus consultas prenatales, que es un embarazo planeado en la mayoría de los casos, y si no planeado, pues es un embarazo muy deseado que ha llevado un control estricto, que va con incluso medicina materno-fetal, no simplemente va a un médico familiar y no por hacer de mérito, pero siempre es, obviamente la valoración es más integral. No es lo mismo esa paciente que ha llevado todo ese control, ese apego al tratamiento, ese apego a sus vitaminas, a todo lo que conlleva un embarazo, pues estable, a una paciente que se encuentra muy probablemente hasta incluso en situación de calle o que no cuenta con todos los recursos necesarios para poder tener una adecuada atención previa al embarazo y que a veces cuando llega con nosotros, pues es una paciente con un alto grado de descuido en su salud y que en muchas ocasiones nosotros no vamos a saber los antecedentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta el entorno, situación y conducta de cada uno para individualizar la atención, individualizar el manejo y con ello tratar de que el impacto y la sobrevida y el pronóstico sean mejores. La identificación de los factores de riesgo asociados a hemorragia obstétrica, como lo vimos en esta pequeña charla, y la comunicación efectiva con nuestro equipo multidisciplinario, el conocimiento de nuestra área de ejecución, así como materiales y todo lo que ya les comentaba, y muy importante siempre, la educación médica continua y la actualización, ya que en nuestra área la educación es el arma más poderosa y que puede llegar a cambiar al mundo, como bien nos lo comentó Nelson Mandela. Yo les agradezco mucho, algo muy breve, espero que haya sido de su ayuda y pues en lo que pueda, acá en la Ciudad de México nos encontramos. Gracias.